Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Wong y vamos a hablar sobre psicología social. La psicología social es una disciplina que se encarga del estudio de un individuo dentro de un contexto social. Quiere decir que vamos a tomar a un ser humano y lo vamos a poner en un conjunto de otros seres humanos y vamos a estudiar cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento. En 1954, C.W. Alport trató de hacer una definición de la psicología social, tratando de decir que era la manera en que los sentimientos, pensamientos y comportamientos de un individuo eran influenciados por una presencia real, imaginaria o tácita, es decir, real cuando un individuo tiene que comportarse porque hay unas reglas o unos establecimientos de lineamientos en forma de comportamiento que tienen que desarrollar los individuos. Imaginaria cuando el individuo tiene una percepción de lo que tiene que hacer aunque realmente no exista. Es decir, por ejemplo, si yo voy a otro país, tengo la noción de que en Japón tengo que ir delante de la mujer porque es parte de la cultura que yo asumo que he investigado. Sin embargo, es imaginaria porque no estoy allá y sin embargo tengo esa noción. Y tácita es de reglas que ya se establecieron y que son básicas para que pueda haber una convivencia sana. La forma en que el ambiente influye en una persona se podría decir que es psicobiológico-social, es decir, que incluye todas las esferas de la conformación de una persona. Pongamos un ejemplo muy claro. Un experimento que hizo Clegg y Stantra en 1980 llamado el experimento de la cicatriz consistió en reunir un grupo de personas atractivas y marcarles con maquillaje ciertas marcas y cicatrices en la cara para ver cómo se sentían ellos al interactuar con el público en general. Sin embargo, este experimento se basó que al momento de salir del lugar de maquillaje les daban un retoque, pero lo que ellos no sabían es que en realidad les borraba la cicatriz. ¿Qué ocasionó esto? Que cuando regresaron las personas platicaron de una experiencia traumática donde las personas mostraban rechazo hacia su forma, hacia su apariencia. Pero lo interesante de esta cosa es que en realidad no tenía ninguna marca, pero la percepción que ellos tenían de sí mismo había cambiado, lo que provocó que ellos mismos, pudiéramos decir, vieran monos con tranchetes o se distorsionara su percepción al grado de poder decir que las otras personas lo trataban de forma diferente, sin que esto fuera real. Este estudio se conoce como Perceptions of the Impact Negatively Valued Physical Characteristics Social Interaction. Kurt Lewin, 1980, uno de los autores principales de la psicología social, plantea la teoría de campo. Menciona el espacio vital, que es el campo en el que interaccionan todos los conocimientos que he aprendido socialmente y mis conocimientos personales, mis preferencias, mis decisiones, mis ideales. También habla sobre la dinámica de grupos, donde principalmente se refiere al liderazgo y a otros entornos donde la interacción de diferentes grupos sociales provocan un comportamiento. Él diseñó un modelo que tiene 3 etapas: congelamiento, descongelamiento, cambio y congelamiento de nuevo. Es decir, que el entorno social se encuentra en un estado donde está funcionando de alguna manera, se debe descongelar para poder evolucionarlo y después volverlo a congelar para que tenga resultados a futuro. Finalmente, también mencionó que la distancia social y los niveles de aspiración son los que provocan la motivación del individuo. Por otra parte, otro autor de 1933, que es Philip Zimbardo,
Hablaba sobre cómo las situaciones pueden conducir a un determinado comportamiento. De allí es conocido su famoso experimento de Stanford, donde se asignaron roles a unos voluntarios de carceleros y otros de prisioneros. Y de allí se pudo ver claramente cuál fue el comportamiento de las personas con poder y las personas que sentían que estaban por debajo del poder. Esto nos permite analizar muchas veces por qué una persona cambia su comportamiento de acuerdo a las situaciones que lo rodean. Hay que señalar que, sin embargo, hubo suficientes críticas y bastante duras porque al final de cuentas había puesto a un grupo de personas en una situación de estrés, lo que provocó que esos comportamientos fueran de manera exagerada. En lo personal, yo creo que el individuo debe estudiarse en diferentes ámbitos y en diferentes circunstancias para poder predecir cuáles son los mecanismos que podemos utilizar para evitar las situaciones negativas y al revés, cómo podemos controlarlas para volverlas positivas. En sí, ¿cuál es la función de la psicología social? La psicología social es una forma de poder prever las formas en que un individuo va a actuar bajo determinadas circunstancias y así poder darle un entorno donde pueda desarrollarse mejor y pueda ser una persona que sea funcionalmente social para el contexto, para la sociedad, para la cultura. Si tomamos en cuenta estudios como el estudio de prejuicios, podemos darnos cuenta cómo una persona crea una idea sobre otra persona o sobre una determinada relación en base a sus propias experiencias. Y esto va a influir en que su comportamiento sea de una manera positiva o sea de una manera negativa. Con respecto a los movimientos sociales, podemos hablar de la apatía y la participación. Podemos hablar de que mientras que un determinado grupo de personas están buscando crear un cambio, por ejemplo, la marcha que hubo recientemente, otras personas adquieren una posición más pasiva y que no se involucran dentro de estas interacciones. Hablemos, por ejemplo, de los nuevos sistemas de vivienda que existen en la actualidad, llamados cotos, donde se crea una junta de personas que toman decisiones para poder decir cuál es el camino más efectivo que beneficia a todos. Sin embargo, como en todas las situaciones de poder, hay personas que, de acuerdo a sus propias experiencias, a sus frustraciones o todo, pueden buscar sus propios intereses o pueden buscar el de los demás. Tiene que ser llamémosle, sentido de manada contra un sentido de individualidad o de egoísmo. Para finalizar, hablemos de que la psicología social se puede utilizar en diferentes campos de otras dinámicas u otras materias, por ejemplo en la psicología laboral, donde se busca cuál es el mejor rendimiento para los trabajadores y de qué manera puedes crearles un ambiente propicio para su desarrollo. La psicología educativa, donde vamos a buscar las maneras en que el estudiante esté más compenetrado, y la psicología clínica, donde podemos ver de qué manera vamos a subsanar a una sociedad. Y por mi parte eso es todo, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias.